La tarde caía sobre el camino real cuando Isabel Mendoza y sus hijos regresaban del mercado del pueblo. A sus 45 años, las canas prematuras y las arrugas en su rostro hablaban de una vida de esfuerzos y penurias desde que enviudó 5 años atrás. Tomás, de 12 años, y Lucía, de 9, caminaban a su lado cargando pequeños fardos de hierbas medicinales, su sustento como boticaria del pueblo. «Madre, mira», gritó Tomás señalando hacia la cuneta del camino. Entre la maleza el bulto de un hombre yacía inmóvil. Isabel dejó caer su cesta y corrió hacia él, temiendo lo peor. El desconocido vestía ropas finas manchadas de sangre. Su rostro, aunque cubierto de polvo y sudor, mostraba rasgos aristocráticos. Una profunda herida en su costado seguía sangrando. «Está vivo, pero apenas respira», murmuró Isabel tras comprobar su pulso. «Tomás, ayúdame a incorporarlo». Lucía trae agua de la cantimplora. Con dificultad lograron sentarlo. El hombre, inconsciente, era corpulento y de estatura imponente. Su cabello negro con algunas canas en las sienes enmarcaba un rostro de unos 50 años, curtido pero distinguido. «¿Quién será, madre?», preguntó Lucía mientras limpiaba delicadamente el rostro del desconocido. «No lo sé, hija, pero por sus ropas parece un noble. Mira su anillo». Isabel señaló un pesado sello de oro en su mano derecha, grabado con un escudo de armas. «Sea quien sea, morirá si no lo atendemos pronto». La pequeña casa de Isabel quedaba a media legua. Con esfuerzo improvisaron una camilla con ramas y sus propias capas. El camino fue lento y penoso. Cuando finalmente llegaron, el sol ya se había ocultado. La vivienda era humilde pero limpia, con 2 estancias apenas amuebladas. En un rincón, estantes con frascos de remedios revelaban el oficio de Isabel. Colocaron al herido sobre la única cama. «Tomás, ve a buscar agua fresca». «Lucía, prepara paños limpios y acerca mi caja de ungüentos», ordenó Isabel mientras cortaba la fina camisa del desconocido para examinar la herida. La puñalada había penetrado bajo las costillas, pero milagrosamente no parecía haber dañado órganos vitales. Sin embargo, la pérdida de sangre era considerable y comenzaba a manifestarse fiebre. «¿Se pondrá bien?», preguntó Tomás, observando con curiosidad al imponente hombre que ocupaba ahora la cama de su madre. «Haré todo lo posible», respondió Isabel, recordando las enseñanzas de su mentor, el doctor Velasco, a quien había asistido en su juventud antes de casarse. Mientras limpiaba la herida, Isabel notó otras cicatrices antiguas en el torso del hombre. Sus manos, aunque elegantes, mostraban callosidades propias de quien maneja la espada. No era un simple cortesano. «Madre, mira esto», dijo Lucía, mostrando un medallón que colgaba del cuello del herido. En él estaba grabado el mismo escudo que en su anillo, junto con las palabras «Alejandro de Montemayor, duque de Altozano». Isabel palideció. Tenían en su humilde hogar a uno de los nobles más poderosos de la región, un hombre cuyo castillo se divisaba en la distancia desde la colina, pero cuya vida transcurría en un mundo completamente ajeno al suyo. «Dios mío», murmuró, «estamos cuidando al duque de Montemayor». Isabel trabajó incansablemente durante toda la noche. La herida era profunda y la infección comenzaba a manifestarse con una fiebre que hacía delirar al duque. Aplicó cataplasmas de hierbas, limpió meticulosamente la herida y preparó una infusión de corteza de sauce para bajar la temperatura. «Tomás, necesito que mantengas fresca su frente», indicó mientras machacaba en su mortero una mezcla de hierbas cicatrizantes. Lucía preparando más agua caliente. Los niños obedecieron sin rechistar, impresionados por la gravedad del momento. Isabel extrajo de un escondite bajo una tabla suelta del suelo un pequeño estuche de instrumentos quirúrgicos que había conservado de sus días como asistente del doctor Velasco, un secreto que guardaba celosamente. En el pueblo solo la conocían como una simple herbolaria, no como alguien con conocimientos médicos avanzados. Utilizando una aguja de plata, suturó meticulosamente la herida tras desinfectarla con alcohol de romero. Sus manos, acostumbradas a trabajos más rudos en los últimos años, recuperaron la precisión de antaño mientras realizaba puntos pequeños y uniformes. «¿Dónde estoy?». La voz ronca del duque sobresaltó a todos pasada la medianoche. «A salvo, señor», respondió Isabel acercándose a su lado. «Os encontramos herido en el camino. Estáis en mi casa». El hombre intentó incorporarse, pero el dolor lo devolvió al lecho con un gemido. Sus ojos, de un gris acerado, escrutaron el humilde entorno con confusión. «¿Quién sois vos?»,
preguntó fijando su mirada penetrante en Isabel. Isabel Mendoza, señor, viuda y boticaria del pueblo de Altozano. Estos son mis hijos, Tomás y Lucía. El duque observó a los niños que lo miraban con curiosidad desde el pie de la cama. Lucía le ofreció tímidamente un vaso de agua que él aceptó con manos temblorosas. Alejandro de Montemayor se presentó con voz débil. Os debo la vida, por lo que parece. La herida era profunda, señor. Habéis perdido mucha sangre, pero si evitamos la infección, os recuperaréis. El duque examinó el vendaje profesional y la sutura visible en los bordes. No sois una simple boticaria, afirmó más que preguntó. Isabel desvió la mirada. Aprendí algunas cosas observando al médico del pueblo, mintió, incómoda por revelar su pasado. Ningún boticario rural sutura así, insistió él, pero un acceso de tos interrumpió su interrogatorio. Durante los 2 días siguientes, Isabel cuidó del duque, alternando remedios tradicionales con técnicas aprendidas en sus años junto al doctor Velasco en Madrid, donde había sido reconocida por su talento, antes de que el amor la llevara a renunciar a esa vida para casarse con un carpintero del pueblo. Alejandro, aunque debilitado, observaba con creciente curiosidad a la familia que lo había acogido. La dignidad de Isabel a pesar de su pobreza, la responsabilidad de Tomás, la dulzura de Lucía, tan diferente a su mundo de intrigas cortesanas y falsas adulaciones. Vuestros conocimientos son excepcionales, comentó al tercer día, cuando ya podía mantenerse sentado. ¿Dónde los adquiristeis realmente? Isabel dudó, pero finalmente confesó. Fui asistente del doctor Velasco en Madrid durante 7 años. Aprendí cirugía, anatomía y farmacia a su lado. Velasco, ¿el médico real? El asombro del duque era evidente. Él mismo. Pero eso fue hace muchos años antes de casarme y venir a Altozano. ¿Por qué ocultarlo? Las mujeres con demasiado conocimiento despiertan suspicacias, señor duque. Como viuda, mi situación ya es bastante precaria sin añadir rumores de brujería. Alejandro guardó silencio, comprendiendo. Observó la habitación, los pocos muebles, el techo que dejaba filtrar la luz por algunas grietas, los rostros delgados pero limpios de los niños. La vida no ha sido generosa con vos, Isabel. La vida da y quita, señor. Tengo a mis hijos un techo y habilidades para ganarnos el pan. Muchos tienen menos. El duque asintió impresionado por la dignidad de aquella mujer que, teniendo el talento para servir en la corte, vivía en la pobreza sin quejas ni amargura. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza de sus propios privilegios. Al 5.º día, cuando el duque comenzaba a recuperar fuerzas, el sonido de cascos de caballos y voces autoritarias alteró la tranquilidad de la pequeña casa. Tomás entró corriendo. Madre, hay soldados. Llevan el escudo del duque en sus capas. Isabel se asomó a la ventana. Efectivamente, una docena de guardias a caballo rodeaban la casa, con expresiones entre el alivio y la desconfianza. Déjalos entrar, indicó Alejandro, incorporándose con esfuerzo. Son mis hombres. El capitán de la guardia, un hombre corpulento de barba entrecana, entró precipitadamente y se arrodilló junto al lecho. Mi señor, gracias a Dios estáis vivo. Os hemos buscado incansablemente desde el ataque. Levantaos, Rodrigo. Como veis, estoy en buenas manos, respondió Alejandro, señalando a Isabel y sus hijos. El capitán observó con recelo a la familia, especialmente el vendaje profesional que cubría la herida de su señor. ¿Qué ocurrió exactamente?, preguntó Isabel, ganándose una mirada sorprendida del capitán por su atrevimiento. Alejandro hizo un gesto para que Rodrigo respondiera. Mi señor regresaba de inspeccionar las tierras del norte cuando su escolta fue emboscada. 3 hombres murieron defendiéndolo. Creímos que el duque había corrido la misma suerte. No fue casualidad, añadió Alejandro con amargura. Conocían mi ruta, mis hábitos. Alguien cercano está detrás de esto. ¿Visteis a los atacantes, señor?, preguntó Tomás, fascinado por el relato. Iban enmascarados, muchacho, pero reconocí la voz de uno de ellos, aunque aún no estoy seguro. El duque intercambió una mirada significativa con su capitán. Durante los días siguientes, mientras Alejandro recuperaba fuerzas, los guardias montaron un discreto campamento en los alrededores. Isabel continuó atendiendo al duque, cambiando vendajes y preparando infusiones fortalecientes. Las conversaciones entre ambos se volvieron más personales. ¿Cómo una asistente del médico real termina como viuda boticaria en un pueblo olvidado?
preguntó Alejandro una tarde mientras Isabel revisaba su herida. Por amor, respondió ella simplemente. Mi esposo Miguel era carpintero. Vino a Madrid a trabajar en la renovación del Palacio Real. Nos conocimos, nos enamoramos. Él no podía quedarse en la corte, yo no quise dejarlo ir. Debió ser un hombre extraordinario para que renunciarais a vuestra carrera por él. Lo era, honesto, trabajador con un corazón generoso. Murió de fiebres hace 5 años, dejándome con 2 niños pequeños y muchos recuerdos felices. Alejandro guardó silencio contemplativo. Nunca he conocido ese tipo de amor, confesó finalmente. Mi matrimonio fue arreglado, breve y sin afecto. Mi esposa murió dando a luz a un hijo que tampoco sobrevivió. Isabel apretó brevemente su mano en un gesto de comprensión que sorprendió a ambos por su naturalidad. Los niños, mientras tanto, habían superado su temor inicial al imponente noble. Lucía le traía flores silvestres cada mañana, y Tomás lo entretenía con historias del pueblo y preguntas sobre la vida en el castillo. «¿Es verdad que tenéis una sala llena de libros, señor?», preguntó el niño con ojos brillantes. «Una biblioteca completa», confirmó Alejandro, sonriendo ante su entusiasmo. «¿Te gusta leer, Tomás? El padre Sebastián me enseñó las letras. Dice que tengo buena cabeza para los números también». «Es cierto», intervino Isabel. «Tomás podría estudiar si tuviéramos los medios». Una tarde, mientras Lucía peinaba cuidadosamente el cabello del duque y le contaba sobre sus sueños de ver el mar algún día, Alejandro observó a Isabel preparando remedios. La luz del atardecer iluminaba su perfil, revelando una belleza serena que los años de trabajo duro no habían conseguido borrar. Por primera vez en su vida, sintió una conexión genuina con personas que no buscaban su favor ni temían su poder. «Vuestra familia me ha enseñado más en estos días que muchos sabios en toda mi vida», comentó cuando la niña se marchó a ayudar a su hermano. «¿Qué podríamos enseñaros nosotros, señor? Dignidad en la adversidad, generosidad sin esperar recompensa, alegría en la simplicidad». Alejandro hizo una pausa. Cosas que el poder y la riqueza suelen oscurecer. Isabel lo miró directamente, permitiéndose por primera vez ver al hombre más allá del título. «Quizás vuestros atacantes buscaban precisamente arrebataros ese poder, sin duda, y casi lo consiguen de no ser por vosotros 3. El duque tomó una decisión en ese momento, aunque guardó silencio sobre ella hasta estar completamente recuperado. 2 semanas después del encuentro en el camino, Alejandro ya podía caminar por la pequeña casa y el huerto trasero. Su recuperación, más rápida de lo esperado gracias a los cuidados de Isabel, le permitía prepararse para regresar a su castillo. Esa mañana, mientras desayunaban el modesto pan y queso que constituía la dieta habitual de la familia, el duque carraspeó para llamar la atención de todos. «Debo regresar a mis obligaciones», comenzó, observando cómo los rostros de los niños se entristecían. «Pero antes quiero haceros una propuesta». Isabel dejó de servir la leche, atenta a sus palabras. «Os invito a venir conmigo al castillo». «No como sirvientes», aclaró rápidamente al ver la expresión de Isabel, «sino como mis invitados de honor. Isabel, vuestros conocimientos médicos son invaluables. Podríais atenderme durante mi completa recuperación y después, si lo deseáis, establecer una enfermería para atender a la gente del ducado. Vivir en el castillo». «Nosotros», exclamó Tomás con los ojos brillantes. «Podré ver la biblioteca», añadió, recordando las historias que el duque le había contado. «Y los jardines y las fuentes y los caballos», continuó Lucía, saltando de su asiento. Isabel permaneció callada, evaluando la propuesta con cautela. «Es muy generoso, señor, pero...» «Hay más», interrumpió Alejandro. «Quien intentó asesinarme sigue libre, y ahora vosotros podríais estar en peligro por haberme ayudado. En el castillo estaríais protegidos. ¿Creéis que vendrían a buscarnos?» La preocupación por sus hijos era evidente en su voz. «No lo sé, pero no quiero arriesgarme. Además», añadió con una sonrisa, «sería una forma de agradeceros lo que habéis hecho por mí». Isabel miró a sus hijos, cuyos rostros suplicantes revelaban cuánto deseaban aceptar. Luego observó su humilde hogar, que apenas les protegía de las inclemencias del tiempo, y pensó en las oportunidades que sus hijos nunca tendrían si permanecían allí. «¿Qué pasaría con nuestra casa?», preguntó finalmente. «Quedará bajo la protección del ducado. Podréis volver cuando queráis o quedarse en el castillo el tiempo que deseéis». Isabel se levantó y caminó hacia la ventana.
contemplando el pequeño huerto que con tanto esfuerzo había cultivado. Su mente era un torbellino de dudas. ¿Cómo encajaría una viuda humilde en el mundo aristocrático? ¿Sería realmente bienvenida o solo una curiosidad temporal? ¿Y qué pensaría la gente del pueblo? Madre, por favor, susurró Lucía, tomando su mano. Nunca hemos visto el castillo por dentro. Podría aprender tanto con esos libros, añadió Tomás. Quizás hasta podría estudiar como siempre quisiste. Alejandro observaba en silencio, comprendiendo el debate interno de Isabel. Finalmente se acercó a ella. No es solo gratitud, Isabel. Vuestra presencia, la de todos vosotros, ha traído algo a mi vida que no sabía que necesitaba. Paz quizás, o simplemente verdad. Esas palabras, pronunciadas con una sinceridad que Isabel nunca había percibido en él, inclinaron la balanza. Iremos, decidió finalmente, al menos por un tiempo, hasta que estéis completamente recuperado y la amenaza haya pasado. Los niños estallaron en vítores mientras Alejandro asentía con evidente satisfacción. Los preparativos fueron breves. La familia poseía pocas pertenencias. Isabel empacó cuidadosamente sus hierbas medicinales, instrumentos y libros heredados del doctor Velasco. Los niños recogieron sus escasos juguetes y la ropa de los domingos. Antes de partir, Isabel visitó la tumba de su esposo en el pequeño cementerio. «No sé si estoy haciendo lo correcto, Miguel», murmuró, arrodillada ante la sencilla cruz de madera. «Pero nuestros hijos merecen más de lo que puedo darles aquí». Al regresar, encontró a Alejandro esperándola junto a un carruaje con el escudo ducal. Los guardias ya habían montado y Tomás y Lucía apenas contenían su emoción. «¿Estáis lista?», preguntó el duque, ofreciéndole su mano para ayudarla a subir. Isabel respiró hondo, mirando por última vez la pequeña casa que había sido su refugio y su prisión. Luego tomó la mano de Alejandro. «Estoy lista». El carruaje atravesó la imponente puerta principal del castillo de Montemayor cuando el sol comenzaba a ponerse, bañando las torres de piedra con un resplandor dorado. Isabel y sus hijos contemplaban maravillados las altas murallas, los jardines geométricamente diseñados y la majestuosidad de la construcción que durante años solo habían visto desde la distancia. «Madre, mira las banderas», exclamó Lucía, señalando los estandartes que ondeaban en las torres. Tomás permanecía callado, abrumado por la magnificencia del lugar. Isabel, por su parte, sentía un nudo en el estómago. El contraste entre su humilde hogar y este palacio de piedra no podía ser más evidente. Al detenerse el carruaje en el patio principal, una comitiva de sirvientes formó dos filas perfectas para recibir a su señor. Sus rostros, sin embargo, mostraban desconcierto al ver a los tres desconocidos que descendían tras el duque. «Bienvenido, mi señor». «Nos tenía a todos muy preocupados», saludó el mayordomo, un hombre delgado de cabello blanco y expresión severa. «Gracias, Damián». «Les presento a la familia que salvó mi vida», respondió Alejandro, colocando una mano en el hombro de Isabel. «La señora Isabel Mendoza y sus hijos Tomás y Lucía serán nuestros invitados de honor y se les tratará con el máximo respeto». Un murmullo recorrió las filas de sirvientes. Sus miradas, entre curiosas y recelosas, evaluaban las ropas sencillas y el porte humilde de los recién llegados. «Como ordene, señor», respondió el mayordomo con una inclinación que no ocultaba su desaprobación. Mientras entraban al gran vestíbulo, una mujer de porte aristocrático descendió por la escalera principal. Su vestido de seda azul y sus joyas contrastaban con la palidez de su rostro anguloso. «Alejandro, por fin regresas», exclamó, apresurándose hacia el duque. Se detuvo en seco al notar a los acompañantes. «¿Quiénes son estas personas?» «Catalina, te presento a Isabel Mendoza y sus hijos. Me salvaron la vida después del ataque. Isabel, ella es mi hermana Catalina de Montemayor». Catalina los examinó con desdén apenas disimulado. «¿Qué? Considerado de tu parte traerlos para recompensarlos. Supongo que después de darles algunas monedas, regresarán a su pueblo». «No son sirvientes a los que recompensar, Catalina. Son mis invitados y permanecerán aquí indefinidamente. Isabel es una sanadora excepcional que continuará supervisando mi recuperación». El rostro de Catalina se tensó visiblemente. «Una curandera campesina atendiendo al duque de Montemayor. Has perdido el juicio durante tu ausencia». «Suficiente», cortó Alejandro con autoridad. «Mi decisión está tomada. Isabel ocupará las habitaciones del ala este junto a la biblioteca. Los niños estarán en las habitaciones contiguas».
Pero esas son las habitaciones reservadas para visitantes de la nobleza, protestó Catalina. Precisamente, respondió Alejandro con una mirada que no admitía réplica. Damián, encárgate de que se acondicionen inmediatamente. El mayordomo asintió y se retiró, seguido por varios sirvientes. Catalina, tras lanzar una última mirada indignada, también se marchó con pasos furiosos. Isabel, incómoda por la escena, se acercó al duque. Señor, quizás deberíamos alojarnos en dependencias más modestas. No quisiera causar problemas con vuestra familia. Tonterías. Merecéis lo mejor que pueda ofreceros. Alejandro sonrió a los niños, que observaban boquiabiertos los tapices, candelabros y armaduras que decoraban el vestíbulo. Tomás, mañana te mostraré la biblioteca. Y Lucía, tenemos un establo lleno de caballos que estarán encantados de conocerte. Los ojos de los niños brillaron de emoción. Una doncella de rostro amable se acercó para guiarlos a sus habitaciones. Mientras subían la majestuosa escalera, Isabel notó las miradas curiosas y los cuchicheos de sirvientes y guardias. Se sentía como un pez fuera del agua, consciente de que su presencia alteraba el orden establecido del castillo. Las habitaciones asignadas dejaron sin aliento a la familia. Amplias, lujosamente amuebladas, con ventanales que ofrecían vistas a los jardines y camas con dosel cubiertas de sábanas de lino fino. Un fuego crepitaba en la chimenea, y jarrones con flores frescas perfumaban el ambiente. «Madre, mi habitación es más grande que toda nuestra casa», exclamó Lucía, saltando sobre la cama con dosel. «Y mira estos libros», añadió Tomás, descubriendo una pequeña estantería en su cuarto. Isabel recorrió con los dedos los finos muebles de su propia habitación, abrumada por tanto lujo. En un rincón encontró una mesa con instrumentos médicos nuevos y frascos de cristal vacíos, evidentemente dispuestos para su uso. Esa noche, durante la cena en el comedor privado del duque, la incomodidad fue palpable. Catalina, obligada a compartir la mesa con los recién llegados, apenas tocó su comida mientras observaba con disgusto cómo los niños se maravillaban ante cada plato. «Entonces, señora Mendoza», dijo finalmente con voz melosa, «¿qué conocimientos posee una simple boticaria rural que no tenga el médico de la corte ducal?» «Mi hermana exagera su curiosidad», intervino Alejandro. Isabel fue asistente del doctor Velasco en Madrid antes de establecerse en Altozano. «¿Velasco? El médico real». El asombro de Catalina fue genuino. «El mismo», confirmó Isabel con sencillez, aunque hace muchos años de eso. La revelación provocó un cambio sutil en el ambiente. Catalina reevaluó a Isabel con nuevos ojos, mientras los sirvientes que atendían la mesa intercambiaban miradas sorprendidas. Más tarde, cuando los niños ya dormían, Isabel contemplaba desde su ventana las estrellas sobre los jardines del castillo, preguntándose si había tomado la decisión correcta al aceptar la invitación del duque. El lujo que los rodeaba era seductor, pero también sentía la hostilidad apenas velada de muchos en el castillo. «No pertenecemos aquí», murmuró para sí misma, pero al recordar la expresión de sus hijos ante las infinitas posibilidades que se abrían ante ellos, supo que, al menos por ellos, intentaría adaptarse a este nuevo mundo, tan ajeno como fascinante. Transcurrido un mes desde su llegada al castillo, Isabel había establecido una rutina que combinaba el cuidado del duque con la atención a otros enfermos. Alejandro, impresionado por sus conocimientos, le había habilitado una pequeña enfermería en una de las dependencias del castillo, donde Isabel atendía tanto a sirvientes como a campesinos del ducado. «Nunca habíamos tenido acceso a cuidados así», comentó una mañana la cocinera, después de que Isabel tratara sus dolencias reumáticas. «El médico del ducado solo atiende a los nobles y cobra precios imposibles a los demás». La noticia de la sanadora que vivía en el castillo se extendió rápidamente. Pronto una fila de personas esperaba cada mañana para ser atendida. Isabel, recordando sus días junto al doctor Velasco, se sentía útil y respetada por primera vez en muchos años. Tomás, mientras tanto, había encontrado en la biblioteca su paraíso particular. El duque, cumpliendo su promesa, le había asignado un tutor, el erudito Martín Salvatierra, quien quedó asombrado por la rapidez con que el muchacho absorbía conocimientos. «Tiene una mente privilegiada», comentó Alejandro. «Con la educación adecuada, podría llegar a la universidad». Lucía, por su parte, había conquistado a los mozos de cuadra con su entusiasmo por los caballos.
La niña pasaba horas aprendiendo a cepillarlos y alimentarlos, y pronto comenzó a recibir lecciones de equitación, para disgusto de Catalina, quien consideraba impropio que una niña de origen humilde montara los purasangres del ducado. Sin embargo, no todo era armonía. La presencia de Isabel y sus hijos había dividido a los habitantes del castillo en dos bandos, quienes apreciaban su sencillez y bondad, y quienes los veían como intrusos oportunistas. Catalina lideraba este último grupo, organizando reuniones donde no escatimaba en comentarios maliciosos. Mi hermano siempre ha sido impresionable, pero esto supera todo lo anterior, comentaba a sus amigas de la aristocracia local durante un té en los jardines. Traer a una viuda del pueblo y tratarla como a una igual. ¿Qué será lo próximo? Nombrar heredero a su bastardo. Las palabras cuidadosamente elegidas para sembrar la duda se esparcieron como veneno. Pronto comenzaron los rumores de que Isabel había sido amante del duque en el pasado, que los niños podrían ser sus hijos ilegítimos, o que la viuda utilizaba pociones para manipular la voluntad de Alejandro. Isabel, consciente de los murmullos que cesaban a su paso, mantenía la dignidad intacta. Los rumores son el entretenimiento de mentes ociosas, le dijo a Tomás cuando el niño regresó llorando tras escuchar comentarios crueles de un joven noble. Las noches traían un respiro a estas tensiones. Alejandro había tomado la costumbre de invitar a Isabel a su estudio privado después de la cena, donde conversaban sobre medicina, filosofía, literatura o simplemente compartían anécdotas de sus vidas. Nunca imaginé que existiera tanta sabiduría en alguien que no ha frecuentado las universidades, comentó el duque una noche, mientras Isabel le explicaba las propiedades curativas de ciertas plantas. La vida es la mejor universidad, señor. Además, el doctor Velasco tenía una extensa biblioteca a la que me dio acceso. Dejad de llamarme señor cuando estamos solos, por favor. Me hace sentir como si siguiera siendo un extraño para vos. Isabel sonrió, sorprendida por la petición. Como desees, Alejandro. Estas veladas no pasaron desapercibidas. Los sirvientes comentaban la creciente cercanía entre el duque y la viuda, alimentando nuevos rumores que llegaron a oídos de Catalina. Una tarde, mientras Isabel preparaba remedios en su enfermería, la hermana del duque entró sin anunciarse, cerrando la puerta tras ella. Debemos hablar claramente, señora Mendoza, comenzó sin molestarse en saludar. No sé qué pretendéis conseguir de mi hermano, pero os advierto que no permitiré que una advenediza arruine el prestigio de nuestra familia. Isabel dejó cuidadosamente el mortero sobre la mesa. No pretendo nada más que corresponder a la generosidad de vuestro hermano, señora. Si nuestra presencia os incomoda tanto, quizás deberíamos marcharnos. Ah, qué conveniente sería presentaros como víctima ante Alejandro, respondió Catalina con una sonrisa fría. No, querida, si os marcháis ahora él os seguiría. Y eso es precisamente lo que quiero evitar. ¿Por qué os preocupa tanto nuestra amistad? Amistad. Catalina soltó una risa seca. Mi hermano nunca ha mirado así a una amiga. Os mira como mi difunto esposo me miraba a mí. Y eso, señora Mendoza, es un peligro para el ducado. Isabel palideció. Aunque había notado la creciente calidez en los ojos de Alejandro, se había negado a reconocer sus implicaciones. Vuestro hermano solo siente gratitud y quizás soledad, nada más. Seguid diciéndoos eso si os hace sentir mejor. Pero recordad, Alejandro necesita una esposa de su clase, alguien que aporte alianzas y fortalezca el ducado. No una viuda del pueblo, por muy hábil que sea con las hierbas. Tras la partida de Catalina, Isabel permaneció inmóvil, reflexionando sobre sus palabras. Por primera vez, se permitió examinar sus propios sentimientos hacia el duque. La calidez que sentía en su presencia, la facilidad de su conversación, la forma en que su corazón se aceleraba cuando él entraba en una habitación. Esto no puede ser, murmuró para sí misma. Catalina tiene razón. Nuestros mundos son demasiado diferentes. Esa noche, por primera vez, Isabel se excusó de la habitual velada con Alejandro, alegando cansancio. El duque, visiblemente decepcionado, no insistió, pero al día siguiente, le envió un pequeño cofre con un libro antiguo de medicina y una nota. La distancia solo hace crecer la curiosidad. ¿Habré dicho algo que os molestara? El gesto, tan considerado como desconcertante, dejó a Isabel más confundida que nunca sobre su lugar en el castillo y en la vida del duque de Montemayor.
Una mañana de primavera, cuando Isabel regresaba de recolectar hierbas medicinales en los bosques cercanos al castillo, encontró el patio principal en inusual actividad. Varios carruajes con escudos nobiliarios descargaban baúles mientras sirvientes corrían de un lado a otro preparando habitaciones para visitantes inesperados. «¿Qué sucede?», preguntó a Marta, una de las doncellas con quien había establecido buena relación. «El marqués de Valverde ha llegado de improviso con su séquito. Dicen que viene a discutir asuntos de estado con el duque, pero la señora Catalina está especialmente complacida. Ha estado intentando emparejar al marqués con su sobrina desde hace años». Isabel asintió, sintiendo una inexplicable punzada de inquietud. Apresurándose hacia su enfermería para dejar las hierbas, se cruzó con un grupo de recién llegados. Entre ellos un hombre de unos 50 años, alto y distinguido, la miró con evidente sorpresa. «¿Isabel? Isabel Dávila. ¿Es posible?». Isabel se detuvo en seco, reconociendo inmediatamente aquella voz. Fernando de Aguilar, marqués de Valverde, había sido su pretendiente 20 años atrás, cuando ella frecuentaba los círculos cortesanos como protegida del doctor Velasco. «Fernando, quiero decir, excelencia, qué sorpresa. Por todos los santos, es realmente vos», exclamó el marqués, acercándose con genuina alegría. «Os busqué durante años después de vuestra repentina desaparición. El doctor Velasco solo me dijo que habíais elegido otro camino». Isabel notó las miradas curiosas de los presentes, incluyendo a Catalina, que observaba la escena con creciente interés. «Es una larga historia, excelencia. Ahora soy Isabel Mendoza, viuda y madre de 2 hijos. Mendoza. ¿Os casasteis con Rodrigo de Mendoza?», preguntó confundido. «No, con Miguel Mendoza, un carpintero de Altozano». El asombro del marqués fue evidente. «¿Abandonasteis la corte y vuestro apellido noble por un carpintero? Siempre fuisteis impredecible, pero esto...». Las palabras del marqués cayeron como una bomba en el silencioso patio. Catalina se adelantó inmediatamente. «Apellido noble. ¿Qué significa esto, marqués?». Fernando, percatándose de la situación comprometida, intentó rectificar. «Disculpad mi indiscreción. Creí que todos conocían los orígenes de la señora Mendoza». «Evidentemente no», respondió Catalina con una sonrisa felina. «Por favor, iluminadnos». Isabel cerró los ojos brevemente, sabiendo que su cuidadosamente guardado secreto estaba a punto de exponerse. «Isabel Dávila y Guzmán, hija del conde de Altamira», explicó el marqués. «Una de las jóvenes más brillantes y prometedoras de la corte hace 2 décadas, hasta que desapareció misteriosamente». Un murmullo recorrió el patio. Catalina la miraba ahora con una mezcla de incredulidad y furia. «Sois de origen noble y lo habéis ocultado todo este tiempo. ¿Por qué?». «Porque renuncié a ese mundo voluntariamente», respondió Isabel con dignidad. «Mi padre me desheredó cuando me casé con Miguel. Elegí amor sobre privilegios y nunca me arrepentí». En ese momento, Alejandro apareció en lo alto de la escalinata, atraído por el inusual alboroto. Su mirada pasó del marqués a Isabel, notando la tensión en el ambiente. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó con autoridad. «Una revelación fascinante, hermano», exclamó Catalina con falsa jovialidad. «Resulta que tu protegida no es una simple viuda del pueblo. Es Isabel Dávila, hija del conde de Altamira, quien abandonó título y fortuna para casarse con un artesano». Alejandro miró a Isabel con intensidad, buscando confirmación en sus ojos. Ella asintió levemente. «Interesante», fue todo lo que dijo, sorprendiendo a todos con su calma. «Marqué, bienvenido a Montemea. Por favor, pasemos al salón principal. Los sirvientes os mostrarán vuestras habitaciones mientras preparamos un refrigerio». Con magistral diplomacia, Alejandro dispersó a los curiosos y condujo al marqués hacia el interior del castillo. Antes de entrar, se volvió hacia Isabel. «Me gustaría hablar con vos más tarde en mi estudio». Durante las horas siguientes, Isabel permaneció en su enfermería, preparando remedios mecánicamente mientras su mente bullía de preocupaciones. Tomás y Lucía, enterados del incidente por los inevitables rumores, acudieron a ella confundidos. «¿Es cierto, madre? ¿Somos nobles?», preguntó Tomás con los ojos muy abiertos. «No, hijo. Yo renuncié a ese mundo antes de que nacierais. Vuestro padre fue un hombre sencillo y honrado, y ese es vuestro verdadero linaje». «Pero la gente dice que eres una condesa», insistió Lucía. «Nunca fui condesa. Era la hija de un conde, lo cual es muy diferente».
y ahora soy simplemente vuestra madre, como siempre. Al anochecer, Isabel acudió al estudio de Alejandro con el corazón acelerado. Lo encontró sentado junto a la chimenea, contemplativo. Debí contároslo, comenzó ella antes de que él pudiera hablar, pero temía que cambiaría la forma en que nos veíais a mí y a mis hijos. ¿Por qué habría de cambiar algo?, preguntó él, genuinamente intrigado. Porque abandoné voluntariamente un mundo al que vos pertenecéis por derecho de nacimiento. Algunos lo consideran una traición a mi clase. Alejandro se levantó y se acercó a ella. Lo que yo veo es una mujer que tuvo el valor de elegir su propio camino, contra todas las convenciones. Eso solo aumenta mi admiración por vos. Fernando, el marqués, fue mi pretendiente hace muchos años, confesó Isabel. Mi padre había aprobado el compromiso, pero entonces conocí a Miguel y todo cambió. Lo amasteis tanto, con toda mi alma. Él me enseñó que la verdadera nobleza está en el corazón, no en los títulos. Alejandro tomó suavemente su mano. Entonces le debo mi gratitud, pues sin él nunca os habría conocido. La intimidad del momento fue interrumpida por un golpe en la puerta. El capitán Rodrigo entró apresuradamente. Mi señor, disculpad la interrupción. Hemos capturado a un espía en los terrenos del castillo. Llevaba esto. Extendió un pergamino con el sello roto. Alejandro lo leyó rápidamente, palideciendo. Es una comunicación detallando vuestros movimientos, señora Isabel. Alguien en el castillo está informando a los conspiradores sobre vos y vuestros hijos. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué se interesarían en nosotros? Porque os habéis convertido en mi punto vulnerable, respondió Alejandro con gravedad. Y mis enemigos lo saben. La amenaza contra Isabel y sus hijos intensificó las medidas de seguridad en el castillo. Guardias apostados en cada pasillo, restricción de movimientos y un ambiente de tensión que afectaba a todos. Alejandro había ordenado que Tomás y Lucía no salieran de las dependencias principales sin escolta, mientras Isabel limitaba sus actividades a la enfermería dentro del castillo. Es como estar en una jaula dorada, se quejó Tomás una tarde, mirando melancólicamente por la ventana hacia los bosques donde ya no podía explorar libremente. El marqués de Valverde, ajeno a las verdaderas razones de estas medidas, había prolongado su estancia, buscando constantemente la compañía de Isabel. Sus intenciones eran transparentes para todos, especialmente para Catalina, quien veía con creciente alarma cómo dos nobles se disputaban la atención de la viuda. Nunca dejé de pensar en vos, Isabel, le confesó Fernando durante un paseo vigilado por los jardines. Cuando desaparecisteis, algo se apagó en mi vida. Eso fue hace 20 años, Fernando. Ambos hemos vivido vidas completas desde entonces. Yo no. Me casé por conveniencia, tuve hijos que apenas conozco. Pero nunca encontré lo que vos me hicisteis sentir. Isabel observó al hombre que una vez había considerado como posible esposo. Fernando seguía siendo apuesto y distinguido, con la seguridad que otorgan el poder y la riqueza. En otra vida, podría haber sido la marquesa de Valverde. El pasado no puede recuperarse, respondió con suavidad. Yo amé profundamente a mi esposo y ahora mis hijos son mi prioridad. Vuestros hijos merecen el apellido y las oportunidades que vuestra sangre les otorgaría. Como mi esposa, podríais reclamar vuestra herencia. El actual conde de Altamira es vuestro sobrino sin hijos. Vuestros derechos podrían restaurarse. La propuesta tan inesperada como calculada dejó a Isabel sin palabras. No por tentación, sino por la súbita comprensión de que algunos todavía la veían como moneda de cambio en juegos de poder. Esa noche, durante la cena, el ambiente era especialmente tenso. El marqués había anunciado su partida para el día siguiente, y Catalina había organizado un banquete de despedida con la aristocracia local. Isabel, sentada entre Alejandro y Fernando por protocolo, apenas tocaba su comida. De repente, Alejandro se llevó una mano al pecho, con expresión de dolor. Su rostro palideció alarmantemente. «¿Qué os ocurre?», preguntó Isabel, notando su respiración laboriosa. «No, no es nada», murmuró él, pero un segundo espasmo de dolor lo desmintió. Isabel actuó con rapidez. «Ayudadme a llevarlo a sus aposentos», ordenó mientras examinaba sus pupilas y pulso. Los síntomas eran claros: envenenamiento. Con Fernando y 2 guardias ayudando, trasladaron al duque a su habitación. Isabel envió a Tomás a la enfermería por sus instrumentos y hierbas específicas,
mientras comenzaba a desvestir a Alejandro para facilitar su respiración. Todos fuera excepto mi hijo, ordenó con la autoridad de sus años como asistente del doctor Velasco. Necesito espacio para trabajar. Catalina protestó, pero Fernando la condujo firmemente hacia la puerta. Confiad en ella. Si alguien puede salvarlo es Isabel. Durante las siguientes horas, Isabel luchó contra el veneno que consumía al duque. Reconoció los síntomas del acónito, una toxina lenta pero letal que paraliza gradualmente el corazón. Preparó antídotos, indujo vómitos para eliminar cualquier resto en su estómago y aplicó compresas para controlar la fiebre que comenzaba a manifestarse. Tomás, asistiendo con madurez impropia de su edad, seguía cada instrucción con precisión. ¿Se salvará?, preguntó en un susurro, viendo cómo el duque se debatía entre espasmos de dolor. No si puedo evitarlo, respondió Isabel con determinación feroz. Pasada la medianoche, cuando la crisis parecía ceder, Isabel envió a Tomás a descansar. Sola con Alejandro, continuó monitoreando sus signos vitales, limpiando el sudor de su frente y administrando pequeñas dosis de un elixir fortaleciente. En un momento de lucidez, Alejandro abrió los ojos y la miró con intensidad. Isabel, si no sobrevivo, no habléis así. Vais a recuperaros. Escuchadme, insistió él, tomando su mano con sorprendente fuerza. Si muero, tomad a vuestros hijos y huid del castillo inmediatamente. Rodrigo tiene instrucciones de protegeros y proporcionaros medios para llegar a mis propiedades en el norte. No será necesario porque no vais a morir, afirmó ella, apretando su mano. No después de todo lo que habéis hecho por nosotros. Lo que he hecho ha sido por motivos egoístas, confesó él con voz débil. Desde que os encontré en ese camino, mi vida cambió. Por primera vez, conocí a alguien que me valoraba por quien soy, no por mi título o riquezas. Isabel sintió lágrimas formándose en sus ojos. Alejandro, us amo Isabel, con una intensidad que nunca creí posible a mi edad. Si sobrevivo a esto, quiero que sepáis que mis sentimientos son sinceros, independientemente de vuestro pasado o linaje. La confesión pronunciada entre el dolor y la posibilidad de la muerte rompió las últimas barreras en el corazón de Isabel. Yo también os amo, respondió en un susurro. Aunque he luchado contra este sentimiento, temiendo que fuera imposible, inapropiado. Nada que sea tan verdadero puede ser inapropiado, murmuró él antes de sumirse nuevamente en la inconsciencia. Isabel continuó su vigilia durante toda la noche. Hacia el amanecer, la fiebre finalmente cedió y la respiración de Alejandro se estabilizó. El peligro inmediato había pasado, pero Isabel sabía que la amenaza real seguía acechando en las sombras del castillo. Cuando Rodrigo vino a informarse del estado del duque, Isabel le comunicó sus sospechas. El veneno estaba en su copa, no en la comida compartida. Fue dirigido específicamente a él y administrado por alguien con acceso directo a su servicio personal. Reduciré el círculo de sospechosos y doblaré la guardia, prometió el capitán. Mientras tanto, vos y vuestros hijos no probaréis nada que no haya sido previamente examinado. Isabel asintió, exhausta pero alerta. El ataque contra Alejandro confirmaba sus peores temores. Alguien en el castillo estaba dispuesto a matar para alcanzar sus objetivos, y su familia estaba en el centro de la conspiración. 3 días después del envenenamiento, cuando Alejandro comenzaba a recuperar fuerzas, Isabel fue convocada urgentemente al despacho del duque. Al entrar encontró un grupo tenso. Alejandro aún pálido pero sentado erguido en su sillón. El capitán Rodrigo, el marqués de Valverde, que había pospuesto su partida tras el incidente, y Damián, el mayordomo, custodiado por 2 guardias. Isabel, gracias por venir, saludó Alejandro con voz cansada. Hemos descubierto al traidor. El mayordomo mantenía la mirada fija en el suelo, su habitual compostura completamente desvanecida. Damián ha confesado haber envenenado mi copa bajo órdenes directas de mi administrador, Gustavo Mendizábal, quien ha huido del castillo esta madrugada, explicó Alejandro. ¿Por qué?, preguntó Isabel, intentando comprender la traición de un hombre que había servido al ducado durante décadas. Ambición y resentimiento, respondió Rodrigo. Según la confesión de Damián, Mendizábal lleva años desviando fondos del ducado. Temía que el creciente interés del duque por revisar las cuentas tras su recuperación descubriera sus delitos. Y yo era el único que podía firmar los documentos que legitimarían sus robos, añadió Alejandro.
Mi muerte habría dejado el ducado en manos de un consejo regente manipulable hasta que se determinara mi sucesor. Damián también ha confesado que fue Mendizábal quien organizó la emboscada en el camino, continuó Rodrigo, y quien ordenó vigilar a la señora Isabel y sus hijos, considerándolos una amenaza para sus planes. El mayordomo levantó finalmente la mirada. Lo siento, señora. Nunca pretendí dañar a los niños. Solo seguía órdenes. Isabel sintió un escalofrío al pensar en cómo sus hijos habían estado en peligro sin saberlo. ¿Dónde está Mendizábal ahora? Mis hombres lo persiguen, respondió Rodrigo. No llegará lejos. Mientras tanto, intervino Fernando, he ofrecido al duque la protección adicional de mis propios guardias. La lealtad entre nuestras familias es antigua y sólida. Isabel percibió la tensión subyacente entre ambos nobles. Fernando, al prolongar su estancia y ofrecer ayuda, también extendía su influencia y su proximidad a ella. Agradezco vuestra preocupación, marqués, respondió Alejandro con formalidad, pero el peligro inmediato ha pasado. Damián será juzgado según nuestras leyes, y Mendizábal capturado pronto. Sin embargo, añadió Fernando, la señora Isabel y sus hijos podrían estar más seguros bajo mi protección en Valverde, al menos temporalmente. La propuesta provocó un silencio tenso. Isabel miró a Alejandro, notando cómo sus manos se tensaban sobre los brazos del sillón. Esa decisión corresponde únicamente a la señora Isabel, respondió finalmente el duque con voz controlada. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Isabel comprendió que había llegado el momento de tomar una posición clara. Agradezco vuestra preocupación, Fernando, pero nuestro lugar está aquí. Mi hijo ha comenzado estudios que no deseo interrumpir, mi hija está feliz, y yo. Hizo una pausa significativa. Tengo compromisos que no puedo abandonar. La mirada de alivio de Alejandro fue casi imperceptible, pero Fernando captó el subtexto inmediatamente. Con elegancia aristocrática, inclinó levemente la cabeza. Comprendo. Mi oferta permanece abierta si las circunstancias cambian. Tras la reunión, cuando los demás se retiraron, Alejandro pidió a Isabel que permaneciera. A solas el duque se permitió mostrar su agotamiento. Temí que aceptaríais su oferta, confesó. El marqués puede ofreceros una restauración completa de vuestro estatus y herencia. ¿Creéis que eso me importa ahora, después de todo lo que hemos vivido? Lo que dije durante mi delirio, comenzó Alejandro dubitativo. ¿Lo recordáis?, preguntó Isabel sorprendida. Cada palabra y cada respuesta vuestra. Alejandro se levantó con esfuerzo y se acercó a ella. La pregunta es, ¿hablaba la fiebre o el corazón? Ambos sabemos la respuesta, respondió ella, sosteniéndole la mirada. En ese momento la puerta se abrió bruscamente. Catalina entró como una tormenta, seguida por un guardia que intentaba detenerla. «Es cierto entonces», exclamó, mirándolos alternativamente. «El castillo entero comenta que planeáis casaros con esta mujer». «Hermana, este no es el momento», advirtió Alejandro. «¿Cuándo será el momento adecuado para evitar que arruines el legado de nuestra familia?», replicó ella. «¿Has pensado en las consecuencias políticas? ¿En las alianzas matrimoniales que podrías forjar con otras casas nobles?» «He pensado en mi felicidad por primera vez en mi vida», respondió él con firmeza, «y en la del ducado, que necesita renovación, no estancamiento en viejas tradiciones». Isabel, incómoda por ser el centro de la disputa familiar, intentó retirarse. «Debería dejaros hablar en privado». «No», ordenó Alejandro. «Lo que deba decirse, que se diga ante vos. Catalina, he respetado tus opiniones durante años, pero en esto no cederé. Amo a Isabel y pienso hacerla mi esposa si ella acepta». La declaración tan directa y pública dejó a ambas mujeres momentáneamente sin palabras. «Entonces está decidido», dijo finalmente Catalina con frialdad. «Espero que ambos seáis muy felices cuando el ducado pierda sus alianzas y los nobles vecinos nos den la espalda». «No subestimes el poder del cambio, hermana», respondió Alejandro. «Isabel no es una advenediza, sino una dávila por nacimiento. Y más importante aún, posee cualidades que ninguna alianza política podía aportar: inteligencia, compasión y valor». Catalina miró a Isabel largamente, como evaluándola bajo esta nueva luz. «Supongo que podríais haber elegido peor», concedió finalmente. «Al menos no es una campesina ignorante como todos creíamos». Con esa concesión mínima se retiró, dejando a Isabel y Alejandro solos nuevamente. «Disculpad a mi hermana», dijo él.
Ha vivido tanto tiempo para las apariencias que ha olvidado vivir para el corazón. La entiendo mejor de lo que creéis, respondió Isabel. Teme perder su mundo conocido. El cambio asusta, especialmente a quienes han construido su identidad sobre cimientos rígidos. Alejandro tomó sus manos entre las suyas. Entonces aceptáis. Os convertiréis en mi esposa, a pesar de todos los obstáculos que aún enfrentaremos. Isabel sonrió, sintiendo una certeza que no había experimentado desde la muerte de Miguel. Acepto, si mis hijos son bienvenidos como propios. No podría ser de otra manera, respondió él, sellando su promesa con un beso que marcaba el fin de una etapa y el comienzo de otra completamente inesperada. La ceremonia de matrimonio entre Alejandro de Montemayor, duque de Altozano, e Isabel Dávila y Guzmán, se celebró en la capilla del castillo, cuando las primeras nieves del invierno comenzaban a cubrir los campos. A diferencia de las ostentosas bodas aristocráticas, fue una celebración íntima donde la sinceridad reemplazó al protocolo. Tomás, elegantemente vestido como correspondía al hijo adoptivo de un duque, escoltó a su madre hasta el altar. Lucía, radiante con un vestido al celeste, esparcía pétalos de flores recogidos de los últimos rosales del jardín. Para sorpresa de muchos, Catalina había asumido personalmente la organización de la ceremonia, demostrando una aceptación gradual, pero sincera de la nueva realidad familiar. Nunca había visto a mi hermano tan feliz, confesó a Isabel la noche anterior a la boda. Quizás tenía razón y yo estaba demasiado aferrada a las viejas formas. La captura de Mendizábal 2 semanas antes había cerrado definitivamente el capítulo de amenazas. El antiguo administrador, juzgado por traición y malversación, había confesado todos sus crímenes, liberando al ducado de una sombra que lo había oscurecido durante años. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Alejandro besó a Isabel con una ternura que conmovió incluso a los más escépticos entre los presentes. Después, en un gesto simbólico que había planificado en secreto, el duque se arrodilló ante Tomás y Lucía. Desde hoy, no solo soy esposo de vuestra madre, sino también vuestro padre en todo excepto en sangre, declaró, colocando un medallón con el escudo familiar en el cuello de cada niño. Si lo aceptáis, llevaréis mi apellido y seréis mis herederos legítimos. Los ojos de Tomás brillaron con lágrimas contenidas mientras asentía solemnemente. Lucía, menos protocolaria, se lanzó a los brazos del duque con un entusiasmo que arrancó risas afectuosas. Reunió no solo a la nobleza local, sino también a los habitantes del pueblo y a los sirvientes del castillo, rompiendo barreras sociales que parecían infranqueables meses atrás. Isabel había insistido en esta inclusión, recordando a todos que la fortaleza de un ducado reside en el bienestar de todos sus habitantes. Fernando de Valverde, que había regresado para la ceremonia, se acercó a los recién casados con una sonrisa genuina. «Os habéis llevado el mejor tesoro de Altamira, duque», comentó, besando la mano de Isabel. «Pero no podría haber ido a manos más merecedoras». Más tarde, cuando las celebraciones continuaban y los niños ya habían sido escoltados a sus habitaciones, Alejandro condujo a Isabel hasta la torre más alta del castillo. Desde allí, la vista del ducado bajo la luz de la luna llena era impresionante. «Todo lo que veis es vuestro ahora», dijo, abrazándola por la espalda. «Pero más importante aún, tenéis mi corazón y mi vida entera». Isabel se giró en sus brazos, contemplando el rostro del hombre que había pasado de ser un desconocido herido a convertirse en el centro de su nueva vida. «Nunca busqué títulos ni tierras», respondió. «Solo un hogar donde mis hijos pudieran crecer felices y seguros. Y lo han encontrado. Tomás comenzará estudios formales en primavera. El rector de la Universidad de Salamanca ya ha confirmado su plaza para cuando cumpla los 15 años. ¿Y Lucía?», preguntó Isabel pensando en su hija menor. «Tendrá la mejor educación que podamos proporcionarle. Maestros de música, idiomas, equitación. Y si hereda vuestro talento para la medicina, el doctor más prestigioso del reino será su mentor». Isabel sonrió, imaginando las posibilidades infinitas que se abrían ante sus hijos. Miguel estaría orgulloso de verlos así. «Estoy seguro de que nos observa y bendice esta unión», respondió Alejandro, besando su frente. «Vos le disteis amor y valores sólidos. Yo les daré oportunidades y protección. Juntos criaremos 2 personas extraordinarias». Mientras contemplaban el ducado que ahora era su hogar, Isabel reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida.
de viuda empobrecida a duquesa, de ocultar su pasado a abrazar su futuro, de la soledad a un amor que había crecido desde la gratitud hasta convertirse en algo profundo y verdadero. ¿Alguna vez lamentáis vuestra decisión?, preguntó Alejandro, como si leyera sus pensamientos. Jamás, respondió ella sin dudar. El destino tiene formas misteriosas de corregir sus propios errores. Aquel día en el camino, cuando os encontramos herido, pensé que estaba salvando una vida. No sabía que estaba salvando 3, la vuestra y las nuestras también. Alejandro la estrechó entre sus brazos mientras las campanas del castillo anunciaban la medianoche, marcando oficialmente el primer día de su nueva vida como familia. En la distancia, las luces del pueblo brillaban como estrellas terrestres, recordándoles que su felicidad se extendía más allá de los muros del castillo, alcanzando a todos aquellos que ahora podrían beneficiarse de la sabiduría médica de Isabel y la renovada justicia de Alejandro. Así, la viuda pobre que había salvado a un duque herido encontró que, al final, había sido ella quien más se había salvado. De una vida de limitaciones a un futuro de posibilidades infinitas, donde el amor había vencido a las convenciones y la bondad había triunfado sobre la ambición. Y en los años venideros, cuando los trovadores cantaran esta historia en las plazas de los pueblos, recordarían que los verdaderos milagros no siempre vienen del cielo, sino a veces del simple acto de tender una mano a quien lo necesita en el momento preciso.